Claudia, adelante. Buenos días. Muy buenos días. Sí, de hecho este fin de semana fue bastante complejo. En España se registraron 52.000 contagios, es decir, aproximadamente 17.000 contagios por día, y es algo que se extiende al resto de la Unión Europea y sus países aliados, con en total 6 millones de contagios desde que comienza la pandemia. Hemos visto lo que pasa en Europa como un referente, también a modo de ejemplo, para evitar, por ejemplo, un segundo rebrote importante en nuestro país. De este tema vamos a conversar justamente con el infectólogo doctor Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. La verdad es que la posibilidad de un rebrote es una posibilidad cierta, básicamente porque después de los grandes periodos epidémicos, como el que ha habido en todas las grandes ciudades del mundo y en Santiago, solo un 10% de las personas queda con anticuerpos. Eso quiere decir que queda un 90% de personas todavía susceptibles de enfermar con el virus, y por lo demás queda el virus. Claudia, vamos a retomar ese despacho. Es muy importante lo que dice el doctor. La posibilidad de un rebrote es cierta, por lo tanto las medidas de seguridad no se pueden relajar, no solamente por parte de las medidas que vayan tomando las autoridades de gobierno en distintos países, sino también la responsabilidad de los ciudadanos en ese sentido. Ahora sí, Claudia, creo que estamos contigo y podemos escuchar al doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, Claudia. Bueno, la situación hay que mirarla con mucha atención, sobre todo lo que está pasando, como decía Claudia Sala al comienzo del despacho, en Europa. Fíjese que ellos vivieron una tremenda situación en los meses de febrero y marzo, se acordará usted, con muchas muertes diarias, muchos contagios, lo que obligó a un confinamiento total de esos países, y que posteriormente comenzó a bajar la cantidad de contagios, comenzaron a manejar un poquito mejor la situación de la pandemia. Y llegaron las altas temperaturas también. Y empezaron a reabrir también. Y en la reapertura se produce también la posibilidad de que haya más contagio, porque como decía el doctor, que es muy relevante, ¿cuánto es el porcentaje de la población, Claudia, que finalmente se contagió en la primera ola? Eso quiere decir, si el doctor hablaba más o menos de un 10%, hay un 90% que no tiene anticuerpos. Entonces la posibilidad de un rebrote es real, ¿no? Exacto. Claro, y a ver, ¿por qué estamos tomando como ejemplo Europa? Porque acá obviamente que la pandemia nos tocó más tarde que a ellos, ¿cierto? Y además pudimos ver cómo ellos comenzaron su proceso de reapertura justamente coincidiendo con el comienzo de la temporada estival, que es básicamente lo que está pasando en Chile. Ahora, ya se apuraron bastante porque tenían que reactivar el turismo. Vimos temprano, empezando la primavera, como ya se abrían todos los cafés y los bares en Madrid, repletos de gente retomando la vida social, y eventualmente es lo que nos podríamos enfrentar en Chile. Por eso es tan importante, vamos a seguir hablando con el doctor Jaime Labarca sobre este tema. Primero, para preguntarle qué tan posible es que nosotros tengamos un rebrote así de importante, porque en Europa la segunda ola está siendo peor que la primera. Ahora, ellos están entrando al invierno, nosotros estamos entrando al verano. Por ahí quizá podríamos tener algún tipo de oportunidad de que el rebrote no sea tan grande, ¿no? Cierto es, la verdad que se parece la situación de Europa a lo que estamos en Chile ahora, en el sentido en que después de la grande epidemia, como decía, solo un 10% de personas quedan con inmunidad en la población, y hay 90% de personas susceptibles y el virus circulando, ¿no es cierto?, de forma importante, y en Chile ha estado circulando importante en estos últimos 3 meses, después de la ola epidémica más importante. Entonces la posibilidad de un rebrote es cierto, pero lo que hay que acordarse es que el rebrote no ha ocurrido en todas partes. Ha ocurrido básicamente en Europa. Si ustedes miran Wuhan, en China, que fue la gran epidemia inicial, no ha vuelto a reportar rebrotes, solo cosas chicas, y Nueva York, que tuvo una gran epidemia, tampoco. Esto quiere decir que el rebrote no es una consecuencia necesariamente esperada, sino depende también cómo se toman las políticas y cómo se comporta la población. Entonces, en Chile tenemos que estar preparados, ¿no es cierto?, después de esta gran ola epidémica, para evitar de tener rebrotes, o se ocurren rebrotes, que sean los rebrotes menos importantes que el brote inicial. O sea, básicamente lo que nos dice, doctor, es que no tiene por qué sí o sí haber un rebrote, tiene que ver con nuestro comportamiento. Lo vimos en Europa, donde había un relajamiento total en el verano. También muchas protestas en contra del uso de la mascarilla, justamente por las altas temperaturas. Por ahí yo creo que ese es el tema, no bajar la guardia, mantener el autocuidado. Así es. Entonces lo más importante es que el rebrote no es una consecuencia obligada. Tenemos o fatal así de que tiene que ocurrir o sí o sí. Va a depender
va a depender mucho más de nosotros, va a depender mucho más de la población y de la preparación que tengan las autoridades sanitarias. En ese sentido, la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir manteniendo las medidas de higiene, la higiene de manos frecuente con alcohol gel, el uso de mascarilla en los lugares públicos, la distancia física que tiene que estar presente en todas partes, mantener burbujas sociales. Lo que estamos viendo, y pasó en Europa, que se juntaba la juventud en distintos grupos y todos con todos. Acá en Chile tenemos que mantener burbujas, tratar de juntarnos siempre con la misma gente y con gente conocida, de tal manera que sepamos que están todos sanos y que va a ser una junta segura. Eso es muy importante, porque particularmente este mensaje es para la juventud, porque si ellos se juntan con un amigo un día, con otro amigo otro día y con otro día, puede que alguno de ellos estén aumentando la posibilidad de llevar esa infección a su casa y transmitírsela a sus padres o a sus personas mayores. Entonces es muy importante eso. Y luego, por la autoridad sanitaria, el testeo importante, pero Chile ha sido campeón en testeo, así que en eso estamos súper bien. Y lo otro que tenemos que mejorar, o se ha trabajado mucho, pero todavía falta, es la trazabilidad para cortar la cadena de contagio. Si los casos no son muchos, se puede hacer muy buena trazabilidad y a eso tenemos que apostar. O sea, localizar, testear y aislar. Ahora, hay otro tema, antes de despedirnos, quería preguntarle por las estrategias para evitar un segundo rebrote importante, las cuarentenas. Muchos dicen que quizá no son tan útiles como lo fueron al principio, la gente no las estaba respetando tanto hacia el final, fueron 7 meses de confinamiento con todos los problemas físicos y psiquiátricos que esto genera, también laborales, ¿cierto? De hecho, en Europa no se están estableciendo cuarentenas totales hasta ahora. ¿Le parece que quizá por ahí esa ya no es la estrategia? ¿Cuál podría ser entonces? ¿Mantener la trazabilidad simplemente? La cuarentena dio resultado cuando se aplicó como una medida extraordinaria, cuando la epidemia estaba muy descontrolada, ¿no es cierto? Y ya la trazabilidad no era importante. Entonces, cuando ya ocurre eso, que no se puede hacer trazabilidad porque es imposible seguir tantos casos, la única medida es el confinamiento de las personas en sus casas, ¿no es cierto? Y la restricción de movilidad. Eso es muy importante, pero esa es una medida extrema. Entonces no es una buena idea hacer la cuarentena antes que llegue el brote. Lo que pasó en Argentina. Argentina está en el pic como si nosotros estuviésemos en junio, porque hicieron cuarentena y los pilló el brote. Cuando recién la empezaron a liberar, se les disparó el brote. Entonces la cuarentena es una medida excepcional y extrema. Y en Europa, si bien no la han implicado, están haciendo todas las otras medidas ahora, ¿no es cierto?, claramente la cuarentena se está pensando, pero es más como una medida extrema. Y todo esto hasta que llegue la vacuna. Entonces toda la apuesta está puesta a la vacuna. Y la vacuna, a mi juicio, no va a llegar antes de marzo o septiembre del próximo año. Entonces todavía nos quedan 6 meses por lo menos donde nos tenemos que seguir cuidando, ¿no es cierto?, mucho para evitar contagiarnos, ¿no es cierto? Si ya no nos contagiamos en la primera ola epidémica, no, el ideal es que no nos contagiemos ahora, que es cuando hay menos casos circulando. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, doctor Jaime de la Barca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Estamos muy atentos, por supuesto, a lo que pasa en Europa, pero en Chile, cada uno de nosotros es un actor importante para evitar un posible rebrote, más importante que la primera hora, y todo tiene que ver con el autocuidado y también cuidar a los demás. Por ejemplo, el uso de mascarilla hace que estemos cuidando también al resto, no solamente a nosotros. Absolutamente, Claudia. Muchas gracias por la entrevista. Que estés muy bien. Buenos días.